Entonces las personas que somos salvas podemos claramente predicar y compartir que el Evangelio de Dios ciertamente es poder de Dios para salvación al que le ha creído, porque sabemos de dónde hemos salido, sabemos lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, sabemos para dónde vamos, que no nos movemos con un poder humano ni en nuestras fuerzas, nos movemos en el poder de Dios. Hemos creído en un poder sobrenatural, el poder que puede transformar las vidas. Y hoy voy a hablarles la segunda parte, porque delante de Dios estoy en deuda no dar los versículos que el Señor dio para esta palabra. Y hoy es el poder de Dios. Ya le voy a leerlo. El Evangelio de Jesucristo es el poder de la iglesia. ¿Cómo le parece? Así que vamos a orar para darle gracias a Dios y nos vamos a encomendar, ¿verdad?, a su palabra. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque tú, Señor amado, revelas las cosas, tú hablas a nuestro corazón, tú eres el que nos dices, nos diriges, nos das pautas para traer la palabra, Señor, a tu iglesia. Señor amado, tú sabes los tiempos que estamos viviendo. Y sabes también la oposición que se está levantando contra tu palabra. Y sabes, Señor, también que tienes que levantarnos como iglesia. Y la única persona que nos puede levantar a este evangelio glorioso, precioso, con poder para liberar, para sanar, para perdonar, para restaurar, eres tú, Espíritu de Dios. En esta hora, Señor, yo te pido que tú soples tu palabra, que tú la impartas, Señor, que tú nos llenes, Señor, que tú nos vivifiques, Señor amado. En estos momentos, en el nombre de Jesús, que la unción de tu palabra corra y sea glorificada. Y al ir siendo glorificada, que camine, que pase por todo este lugar, Señor amado, y llenes con tu amor y con tu poder las vidas, Señor amado, y que tu Santo Espíritu se mueva con toda libertad, rompiendo lo que tenga que romper, sanando lo que tenga que sanar, quitando la venda para poder ver a Jesús, quitando la venda de la iglesia para ver lo que el poder tan grande que tú nos has dado, Señor. Padre, gracias, te honramos, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a ir otra vez a Romanos capítulo 1. El pastor me dice que deje el agua allá, pero yo necesito el agua aquí. Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 16 y el versículo 17 nuevamente. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, los profetas anunciaron la venida de Jesús, ¿cierto? Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. ¿Estamos? La iglesia anuncia la salvación de Jesús. Amén. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, el gran tesoro, algo tan grande que Dios ha encomendado a su iglesia. El apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio me hizo a mí conocer a Jesús, conocer al autor del evangelio. Él salvó mi vida. El apóstol Pablo, leímos lo que había sido su testimonio y cómo el Señor mismo le dijo a él: Pablo, Pablo, ¿verdad? Y le dijo: ¿por qué tú me estás persiguiendo? Pablo no estaba persiguiendo en realidad a los cristianos, no se estaba oponiendo a los cristianos, sino al mismo evangelio de Jesucristo. Pero el Señor lo tocó, luego el Señor lo dejó, ¿verdad? Sin vista por 3 días, él no comió y no vio. Y yo creo sinceramente
que el Señor tuvo que tener este trato con él porque Pablo era fariseo de fariseos. Pablo conocía muy bien la ley y de pronto Dios tuvo que quitarle todo eso y revelarle a Jesucristo, el único camino para la salvación. Y el Señor envió a un Ananías, ¿verdad? Un hombre dispuesto a obedecerle a Dios para que fuera y orara por el apóstol Pablo. Y Ananías era un discípulo, ¿no? Entonces el Señor usa a los discípulos para ir y, ¿verdad?, y ministrar a esos hombres, a esas mujeres de Dios que se levantan con el poder del evangelio para compartirlo. Amén. Entonces hoy día, ¿verdad?, la segunda parte de este mensaje, quiero enfocarme en varios versículos que el Señor ha dado, cómo el apóstol Pablo se esforzó por conocer al Cristo y al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, cómo él se esforzó para predicarlo a las personas, para poderlo dar a conocer, ¿ok? Entonces dice aquí, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, lo que aquí nos está diciendo es que el ser humano necesita, escúcheme bien, todos necesitamos ser absueltos por el tribunal de Dios, recibir la justicia dada solo a los que creen. Y para esto quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y hoy sí vamos a tocar varios versículos, pero aquí hay varios discípulos también, ¿verdad? Entonces vamos a usar nuestra Biblia. Yo ya les dije que el teléfono no es su Biblia. Y voy a estar insistiendo en eso, hermanos. Si usted mantiene su teléfono, mire, yo le decía a unos hermanos ahí, ahora dice que hay tantos virus, ¿no? Los virus se meten en las computadoras, se meten a los teléfonos. Pues no vaya a ser que un virus de esos sea un demonio y se le meta ahí, hermano. Yo no corro riesgo. Mejor hay que tener la Biblia. Y en la Biblia usted puede marcar y anotar, ¿verdad? Así que en la Biblia usted puede saborear y sacar lo mejor. Dice Filipenses 3:9, y ser hallado en él, el apóstol Pablo quería ser hallado en Jesús y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿En qué se apoyaba el apóstol Pablo? En la ley. En la ley el apóstol Pablo se justificaba, fariseo de fariseos, ¿verdad? Pero la ley dice que si tú no cumples uno, te hiciste culpable de todos. Qué difícil. Nadie puede ser salvo por la ley. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dios otorga su justicia a todos aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Nosotros como seres humanos hemos puesto nuestra fe en muchas cosas antes de conocer al Señor. Cuando no conocíamos al Señor, probablemente no salíamos de la casa sin leer el horóscopo. Si vivíamos en la casa y no teníamos ruda, íbamos a comprarla y colocar la ruda, que es prosperidad. Todos nosotros hemos puesto fe en algo, pero no en Dios. Hemos puesto nuestra fe en cosas, en personas, en religión, pero no en Dios. Y eso es lo lindo del evangelio, que el evangelio es poder de Dios porque te trae a la verdadera fe, a la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es esta justicia, hermana Gladys? ¿Qué significa esta justicia que dice Pablo? Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. ¿De qué habla ahí? Vamos a Romanos 9:30, ¿verdad? Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos?
que los gentiles, o sea, toda persona que no conoce del Señor, que no iban tras la justicia, el pueblo que no era judío, ellos no iban tras la justicia, pero alcanzaron, dice, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Quiénes éramos ese grupo? Nosotros los gentiles, ¿verdad? Hemos alcanzado, dice que no íbamos tras ella, pero que alcanzamos la justicia que es por fe. ¿Y a qué se refiere en este pasaje? ¿De qué está hablando? Está hablando de hacer a la persona, de darle a la persona que cree en Jesucristo la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. La justificación sucede cuando Dios declara a cualquier persona que ponga su fe en Cristo justo. Aquí hay muchos que hemos alcanzado la justificación. No por obras. No por obras. No estamos en la fe de Jesucristo por obras. Estamos porque un día le entregamos nuestra vida al Señor y pusimos nuestra fe en Él y creímos que Él, y hemos creído que Él murió por nuestros pecados. Hemos reconocido que estábamos apartados de Dios, como dice Isaías 53, que cada uno de nosotros tomó su propio camino. Cada uno de nosotros decidió cómo vivir mejor su vida. Nos apartamos de Él. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que el Señor lo hizo a Él pecado por nosotros, para que la justicia de Cristo viniera a ser a nuestras vidas. Y dice en 2 de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos declaró justos. Hermano, dígame usted, ¿qué religión, qué poder podrá haber en el mundo que te pueda decir: hijo mío, tú has pecado, hija mía, tú has pecado, pero venga, reciba a Jesucristo, crea en Él y usted es declarado justo? No lo hay, solo en el Evangelio. Vamos a ir a Salmo 133. El Salmo 133. Dice el Señor: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Hermanos, ninguno de nosotros podemos mantenernos delante de Dios con nuestros pecados. Jehová, si tú miras los pecados de nosotros, ¿quién, oh Dios, podrá estar en pie? ¿Quién, oh Dios, podrá sostenerse? Hermanos, ninguno de nosotros podrá sostenerse delante de un Dios santo, hermanos, con pecados en nuestras vidas. Dios es santo, hermanos, y ninguno de nosotros tiene dónde apoyarse para justificarse delante de Dios. Por eso que Cristo, Él fue el Cordero inmolado por nosotros en la cruz del Calvario. Y Marcos 16:15 dice esta gran verdad. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos lleva, nos enseña a que esta verdad hay que decirla, hermanos. Hay que proclamarla, la verdad del Evangelio del Señor. Marcos 16:15. Dice la palabra de Dios. No se preocupe, que ahorita estamos calentando motores. Yo los veo muy calladitos y todo eso. Ya vamos a... Dice la palabra en Marcos 16:15. Perdón, el 15, 16, sí, 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, lo que está matando a la humanidad es el pecado. La gente no sabe cómo lidiar con esa situación espiritual. Mire, las consecuencias del pecado, el pecado trajo culpa a nosotros, el pecado trajo vergüenza a nosotros, el pecado trajo miedo a nosotros. Y después el castigo. ¿Cuál es el castigo? La paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. La gente hoy día, la humanidad entera está sufriendo porque vive una vida con el tormento, con las ataduras, con la maldición, con el poder del pecado en su vida, hermanos. Y necesitamos la iglesia del Señor levantarlo y llevar este evangelio a toda criatura, a toda persona, para decirle: hubo alguien que en la cruz sufrió por ti, hubo alguien que en la cruz estaba pagando por todos esos pecados, como los ha pagado por los míos, los ha pagado por los tuyos también. No tienes que seguir con esa culpa, no tienes que seguir con esa vergüenza. Sal de ahí, toma lo que Cristo hizo por ti. El mayor problema de la humanidad no es la economía. El mayor problema de la humanidad es que la humanidad está apartada de Dios. Y sabe que hay tanto poder en el evangelio de Jesucristo, porque solo el evangelio de Jesucristo puede lidiar con el corazón del ser humano. No hay fórmula, no hay poder, no hay tratamiento, no hay psicología, no hay consejo, no hay nada que libere el poder del pecado en el corazón de un hombre. No lo hay. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué vino primero? ¿El castigo o las consecuencias? Las consecuencias, ¿cierto? ¿Qué vino primero? ¿Sintieron qué? Vergüenza, ¿cierto? Se escondieron del Señor. Y después Dios trajo el castigo por ese pecado. Hoy se está viviendo así. Hoy se está viviendo con esas consecuencias que matan a la gente. Y que están en un estado espiritual muerto delante de Dios. La iglesia, nosotros tenemos el poder más grande que puede haber sobre la tierra. Y no lo digo simplemente por decir, lo digo, ¿sabe por qué, hermanos? Porque el poder del evangelio cambió mi vida. El poder del evangelio cambió tu vida. Cambió nuestra manera de pensar. Cambió, nos redireccionó. Nos dio un enfoque. Nos enfocó en Dios. Nos llevó al Señor. Usted y yo, los que estamos aquí, los que hemos recibido a Cristo, los que cada día estamos buscando más del Señor, el evangelio se hace vivo en nosotros cada día. ¿Y qué significa evangelio? Pues evangelio significa buenas noticias. Dígame, ¿quién podrá tener vergüenza de llevar buenas noticias? Necesitamos las buenas noticias, ¿cierto? Sabe que hoy existen muy malas noticias. Esas no las busque porque vienen solitas. Y no solamente solitas, vienen acompañadas con más noticias, malas noticias. Pero el evangelio son buenas noticias de salvación para toda persona que pone su fe en Jesucristo. Marcos 8:38. Marcos 8:38. ¿Nos hemos avergonzado alguna vez usted y yo de proclamar este evangelio? Dice la palabra: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Nos hemos avergonzado de predicar en una generación adúltera y pecadora? Hermanos, este es el momento propicio para anunciar el evangelio de Dios. Estamos viviendo los tiempos de esa generación.
Estamos viviendo los tiempos de la generación adúltera y pecadora. En esa generación Dios nos quiere enviar con el evangelio de poder que transforma los corazones, que transforma las personas, que rompe el poder del pecado, que rompe toda obra de Satanás. Ese es el evangelio que muchas veces han querido callar en la iglesia del Señor. Como dice Romanos 10:16, no todos creyeron al evangelio. Romanos 10:16, por favor. ¿Qué dice el Señor? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ¿te ha desanimado que no creen, que te rechazan? ¿Te ha desanimado que cuando predicas en la célula no se convierte la persona que está tanto tiempo y se debe convertir? ¿Te ha desanimado cuando sales afuera y has perdido como ese ímpetu, esa pasión por compartir el evangelio? Nos han desanimado porque las personas no obedecen al evangelio. Hermanos, eso va a pasar. No todos van a obedecer al evangelio, pero aquí están los que han obedecido al evangelio. Aleluya. Aleluya. Amén, aleluya. Nosotros, hermanos, estamos pasando una generación donde no todos van a obedecer al evangelio del Señor Jesucristo. Quiero llevarlos a Hechos capítulo 5, versículos 28 al 32. Hechos 5, 28 al 32. Mire lo que pasó con Pedro y Juan. A Pedro y Juan le prohibieron algo. Dice diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿En cuál nombre enseñaban ellos? En el nombre de Jesús. No les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Está hablando de la sangre de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermanos, quisieron taparle la boca a Pedro y a Juan. ¿Sabe qué? Yo creo sinceramente que el enemigo urde sus tretas, urde sus planes de cualquier forma para impedir que usted y yo nos levantemos a proclamar este evangelio de Jesucristo. Él va a hacer y deshacer para que el evangelio no se proclame, para que el verdadero evangelio no se proclame. Él se va a levantar con todo. Usted sabía que fue una mujer en la ciudad de Baltimore, Maryland, que fue la que instigó para quitar la Biblia de las escuelas públicas. Porque anteriormente la palabra se leía en las escuelas públicas. Pero esta mujer se levantó con fuerza y ella prohibió y fue a la corte, se movió, hizo lo que tenía que hacer para impedir y quitar de la palabra de Dios de las escuelas públicas. Y dígame si ahora
se lee la palabra de Dios en las escuelas públicas. Dígame si ahora los muchachos, los jóvenes tienen oportunidad ahí de oír el evangelio de Dios. Si una persona se aferró tanto y luchó para quitar eso, es porque el poder de Dios está en este evangelio. Es porque el poder de Dios saca a la persona de donde está. El diablo le tiene miedo a una iglesia que proclama a Jesucristo. Hermanos, si nosotros encerramos el evangelio dentro de las células, simplemente dentro de la congregación, mire, hermano, yo te voy a decir, vamos a tener siempre esos conflictos, porque somos seres humanos en proceso. Y nos miramos tanto y nos rozamos. Pero cuando tú dices, no, hay que ir a predicar, hay que ir a orar, hay que ir a impartir, hay que prepararse para... Mire, tú no tienes tiempo para esas pequeñeces. No tienes tiempo para perderlo en tonterías. Te sacudes el polvo y vas para las casas. Nos sacudimos el polvo y vamos para las casas a llevar la palabra de Dios. Esta mujer se empecinó y logró su objetivo. Hechos capítulo 5, 17 al 21. Ha ido más. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, una secta. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en medio en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué nos ha detenido a nosotros para que la iglesia no lleve este poderoso evangelio a las calles? ¿Qué nos ha detenido a nosotros? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Ya ustedes lo encontraron primero que yo creo. Dice la palabra: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los hermanos no estaban recibiendo el evangelio porque todo les estaba yendo bien. Estaban recibiendo el evangelio en medio de una gran tribulación. Pero ¿sabe quién estaba presente? El Espíritu Santo estaba dando gozo a las personas. Porque el Espíritu de Dios se mueve cuando se habla del evangelio del Señor. Hechos 13, 52. Hechos 13, 52. Mire, aquí está lo que hace un ratito dijimos. ¿Okay? Ellos entonces, el 51 voy a leer. Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, contra los que no habían creído, ¿verdad? Los judíos, porque los gentiles recibieron la palabra ahí. Y los discípulos, dice, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mira lo que decía el 48, lo que dice el 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hay gente allá afuera que ya está ordenada para vida eterna. Hay que ir a traer esa cosecha. Hay que ir a buscar esa cosecha del evangelio del Señor. Y dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, la iglesia primitiva había tomado bien en serio su papel de compartir este evangelio que cambia la vida de las personas, que saca a estas personas de la condenación y les da una esperanza de vida. Primera de Corintios 1, 21, 24. Primera de Corintios 1, 21, 24.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué agradó a Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero dice, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo como crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, tropezaron con él. Para los gentiles esto es una locura. Más para los llamados, ¿cuántos llamados hay aquí? Más para los llamados, sea judío, sea griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo pregunto, ¿a quién estamos viendo en el Evangelio? ¿O qué estamos viendo en el Evangelio? Si no estamos viendo a Cristo, ya perdimos el enfoque. Cristo es el corazón del Evangelio. Y Pablo dijo, yo me he propuesto conocer a este Jesús. Yo me he propuesto conocer a Cristo y al Cristo crucificado. A Pablo se le había revelado ciertamente el Señor Jesucristo. El Evangelio, por tanto, es conocer a Jesús y recibir lo que Él hizo por nosotros. En 1 Corintios 2, versículo 1 en adelante va a decir, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A Gálatas le dicen, Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién les cautivó a ustedes? ¿Quién los desvió para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Los Gálatas otra vez estaban mirando la ley. Y por eso el apóstol Pablo les dice, ¿quién a ustedes les engañó? ¿Por qué se están desviando? Si el Evangelio es mirar a Jesucristo. Nosotros cuando les trajimos el Evangelio, les está diciendo el apóstol Pablo, les presentamos a un Cristo crucificado. Colosenses 21:1-28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El apóstol Pablo se esforzaba por anunciar, por amonestar y por enseñar este evangelio. Hechos 17:3. Hechos 17:3. Declarando, dice el apóstol Pablo, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las escrituras. Hermanos, hoy se está predicando cualquier cosa. Hoy se está predicando cualquier enseñanza. Porque es más fácil que la gente ponga su confianza en otras cosas. Nosotros los seres humanos somos expertos para vivir sin depender de Dios. Y si nos presentan un evangelio donde yo puedo depender de otras cosas, lo voy a aceptar. Porque ¿sabe qué? El verdadero evangelio es una dependencia total con Dios. El verdadero evangelio es morir a mí mismo y conocer a Jesús. Hoy en día ya nos está predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Como yo les decía la semana anterior, sacamos a Jesús crucificado solo en Semana Santa. ¿No hacen eso las religiones? No. Pablo predicó todo el tiempo. Pablo sabía mucho. Un hombre que pudo haber hecho libros de teología. Un hombre que pudo haberse llenado más del conocimiento. Pero él dijo, lo que yo sé, ahora
va a un nivel de basura, lo estimo como basura. Eso no tiene importancia para mí porque voy a conocer a Jesús. Cuando usted y yo conocemos a Jesús, hermanos, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Nuestro corazón es sano. Nuestro corazón recibe el perdón. ¿Por qué hacemos las cosas tan difíciles? Si lo difícil lo pagó Jesús en la cruz, si lo más duro lo soportó Él, si el dolor más tremendo lo pagó Él, ¿por qué usted y yo hacemos las cosas más difíciles? Ponemos estorbo para que entren al reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos desviamos fácilmente? ¿Por qué le damos cabida al enemigo que nos engañe? Cuando llevar el evangelio de Jesucristo es conocer a una persona y ser conocido por Él, como decía el apóstol Pablo. ¿Cuántos aquí en su corazón arde un anhelo de conocer a ese Salvador, de conocer a ese Señor que derramó su sangre en la cruz, de conocer a Jesucristo y saber que ha sido lavado, limpiado, que no hay en tu cuenta los pecados, no hay en tu cuenta porque han sido borrados, ha sido limpiado por esa sangre poderosa, ha sido perdonado por completo? ¿Por qué nosotros hemos puesto cargas, dice la Biblia? Ni entramos ni dejamos entrar. ¿Por qué tenemos pena de predicarlo en la célula? ¿Por qué tenemos pena de hacer el llamado? Si en tu célula no estás haciendo el llamado a Cristo, has perdido la dirección, has perdido la visión. Probablemente la persona que está ahí sábado tras sábado y te dijo: no, yo voy a morir así, esta es mi religión. Tú sigues predicando que el evangelio rompe cadenas, que el evangelio rompe fortalezas. Que no te cierre la boca esa actitud. Hemos sido llamados a predicar en una generación adulta y pecadora, porque el evangelio tiene el poder de deshacer toda atadura del pecado. Tiene el evangelio el poder de Dios para levantar una vida. Hermano, si no, mírate cómo estás. Mira todo lo que Dios tuvo que romper en tu vida, en mi vida. Mira, hermanos, que no somos. Ya el pecado no tiene fuerza en nosotros, porque Jesús ha destruido su poder. Cuando hay situaciones y tú y yo pecamos, porque estamos en ese proceso. Pero te voy a decir, el proceso de santidad es para ser santo, no para excusarme para pecar. Muy diferente. Pero cuando estamos en ese proceso y a ti se te salió y dices algo, te duele el alma, ¿sí o no? Te duele el corazón. Cuando en tu corazón hay algo contra tu hermano, tú dices: no, yo no aguanto con esto, porque yo ya no vengo de esa simiente acostumbrada a pecar. Hay una simiente nueva en mí, hay la simiente de la palabra, y el que tiene la simiente de la palabra ha renacido de nuevo, dice el Señor. ¿De qué simiente tú vienes? ¿Qué simiente está en tu corazón? Por eso le voy a decir una cosa hoy día. Es mentira, y le voy a decir con toda autoridad esto: es mentira estar cancelando generaciones. ¿Qué cancelando generaciones ni cancelando generaciones? Cuando tú recibes a Cristo, Dios pone la semilla de su palabra, y es una semilla incorruptible. Y dice que el que ha nacido del Espíritu es como el viento. No sabes de qué genealogía eres. Ya no vienes de la genealogía de tu familia, de tu generación. Tu generación no tiene poder sobre tu vida, no tiene poder sobre tus hijos. Mentiras de cancelar maldiciones. Mentiras. Si tú has renacido de nuevo y has renacido por la palabra, esa palabra dice: te ha hecho nacer. Y es una simiente incorruptible, incorruptible, no como la que recibimos de nuestros padres, dice. Por eso la palabra de Dios dice que no sea yo como ninguno, como Noé. Dice que Noé era perfecto ¿en qué?
en sus generaciones. ¿Sabe por qué? Porque Noé había puesto su fe en Dios. Noé puso su fe en Dios. Y desde el momento que él puso su fe en Dios, su generación no tenía poder en él. Y él se levantó. Él fue el que se levantó para hacer una diferencia en esa generación de pecado. Porque Noé, cuando fue advertido por Dios, dice, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. ¿De qué habla la salvación? La palabra salvación toca 3 puntos importantes. Salvación se refiere al rescate del pecado y de la muerte. Salvación se refiere a la renovación del espíritu del hombre. Mira esto, hermano. Esta es la definición de salvación en su original. Salvación se refiere al rescate del pecado y de la muerte. Salvación se refiere a la renovación del espíritu del hombre para que lleve una vida moral que agrade a Dios. Y salvación se refiere a una restauración, a una correcta relación con Dios. Quiero que vayamos a Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Primera de Pedro capítulo 1. Aleluya, Señor. Primera de Pedro capítulo 1 dice, vamos a leerlo desde el versículo 18. Sabiendo, dice, que fuisteis rescatados. ¿Qué le dijimos que era el evangelio? Rescatar al hombre, ¿cierto? Rescatar al hombre, ok. Sabiendo que fuisteis que rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? ¿De quién? De esa generación, ¿cierto? Si en esa generación eran... gracias, hermano. Perdón. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿ok? Sino que fuimos rescatados ¿con qué? Y este es el evangelio, hermanos, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de quién, de nosotros, y mediante el cual, anote este versículo. Y mediante el cual, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿cierto? Ok. Y mediante el cual, o sea, mediante Jesús, ¿creéis en qué? Creéis en Dios. Hermano, si tú me dices que crees en Dios y no has recibido a Jesús, mira esa palabra. No sé en qué Dios estás creyendo. Porque para creer en Dios hay que creer en Jesús. Para creer en Dios genuinamente hay que creer en Jesús. Así que examina tu corazón. Examina tu corazón. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí viene lo bueno. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. ¿Qué es renacer? No es volver a nacer, ¿cierto? Ahora, no vamos a estar como Nicodemo, sí. Nicodemo no entendía el nacimiento espiritual. Él dice, pero ¿cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre y nacer? Imposible, porque lo que es nacido de la carne, hermanos, carne es. ¿Ok? Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, yo te estoy hablando que hay que nacer espiritualmente. Hermanos, yo te aseguro que si nosotros volvemos a nacer físicamente, volvemos a pecar. Quizá lo haríamos de diferente manera. Hasta que la simiente no esté en nosotros, no somos purificados. Y la simiente es la palabra de Dios. Y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dice el 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido ¿qué? Anunciada. Hermanos, hay que ir donde las personas y decirles: tú puedes nacer otra vez. Tú puedes nacer otra vez. Tu vida pasada queda en el pasado. Tú puedes ser una nueva criatura otra vez. Porque en el evangelio tú puedes ser una nueva criatura. Hechos 13:38. Dice el Señor: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado, declarado justo, todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros los que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os los contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablara otra vez de estas cosas. Yo te voy a decir, hermanos, allá afuera, hay gente que está esperando que le hablemos de estas cosas. Hay gente que tiene otra imagen de Jesús. Hay gente que tiene otra imagen del evangelio. Y hay gente que está esperando que la carga de su pecado salga. Que ese día puedan venir y decirle: Señor, yo te entrego todo. Mira, todos mis pecados tú los pagaste en la cruz. Tú has dicho que borras todas mis rebeliones. Hay personas que se están ahogando en sus pecados. ¿Cómo estábamos nosotros sin Dios? Dígame. Le habíamos creído esa mentira de que así éramos. Le habíamos creído de que esa sí estaba en nuestro corazón. Hasta que un día escuchamos la verdad del evangelio y nos costaba creer que nuestros pecados fueran perdonados, ¿cierto? ¿A quién no le costó creer? Era una locura. Es una locura que Cristo perdone pecados de esa manera, pero eso es el evangelio. Y el Señor dice: por la locura de la predicación yo voy a salvar gente. Por la locura de esta palabra yo voy a traer gente a la salvación. Usted y yo les creímos a esta locura, o sea que estamos locos. Aleluya. Usted y yo recibimos esta palabra de locura. Así que estamos locos. Vamos a ir a Lucas capítulo 23. Hoy estoy dando todos los versículos que no pude dar la semana pasada. Y le dije: Señor, ayúdame a poderlos dar. Porque tenemos que nosotros dar a conocer la palabra de Dios. Lucas capítulo 23, 34 y 36. Y Jesús, 34 al 36. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. La palabra escarnecer, ¿sabes qué significa? La palabra escarnecer significa burlarse de la persona de una manera cruel con el fin de humillarla o despreciarla. Y eso soportó nuestro Señor Jesucristo.
Se burlaron de él. Oh, tú has hecho muchos milagros. Baja de la cruz. Salvaste a otros, sálvate ahora. Y hoy, ¿qué está pasando, hermanos? ¿No se están burlando del evangelio? Pero eso no nos puede detener a nosotros. No nos puede parar, hermanos, de seguir diciéndole a las personas: Cristo tiene el poder de cambiar tu vida, porque Cristo tomó lo que en tu vida no estaba correcto. Cristo tiene el poder de transformar tu vida, porque Él es el Hijo de Dios y Él resucitó. Y si Él resucitó, tiene el poder para sacarte a una nueva vida también. Y hubo un hombre que recibió el evangelio justo cuando Jesús estaba muriendo, ¿cierto? Y eran dos hombres a la par de él. Y uno empezó a burlarse de Jesús por lo que él estaba pasando en la cruz. Y el otro le dijo: pero espérate, lo estoy parafraseando, por favor, espérate. Nosotros estamos aquí porque estamos pagando un castigo, pero él no. Y le dijo Jesús: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo. Ese es el poder del evangelio, que hoy mismo tu vida puede cambiar. Hoy mismo. No sé qué estés pagando por el pecado, no sé qué vida llevas, no sé qué tanto tu vida se ha entregado al pecado, como todos estábamos, porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que no nos perdamos, por cuanto todos somos pecadores. No sé qué llevas, cómo está tu vida sin Dios, pero sí te voy a decir en el nombre de Jesús: sal hoy de esa condición, sal hoy de ese estilo de vida, sal hoy, porque Jesús es el mismo que hoy viene y te dice: hoy puedo hacer una gran obra en ti, hoy yo te pongo en el libro de la vida, hoy cuento que tú vienes a salvación, hoy yo rompo las cadenas, hoy yo desato las ligaduras, hoy yo borro tu pecado y vienes a estar a cuentas con Dios. Yo no sé, hemos fallado tanto a Dios en la vida, hemos vivido como hemos querido y el pecado nos ensució y nos envolvió, y eso era lo que presentábamos. Si nos metimos en la mentira, nos rodeamos de mentira y vivimos una mentira, y cuando nos conocimos a alguien, traspasamos esa mentira y eso seguía en nosotros. Póngale cualquier otro tipo de pecado, pero Jesucristo, cuando usted y yo dimos un paso de obediencia para creer en un evangelio, para creer en que Jesucristo murió en esa cruz y derramó su sangre, y que su sangre tiene el poder para borrar el pecado, yo te voy a decir: no rechaces más a Jesús. No rechaces más a Jesús. ¿Qué te hace rechazarlo? ¿Qué nos hace vivir un evangelio muchas veces sin fe? Muchas veces nosotros nos detenemos de vivir el evangelio a la plenitud porque fulanito hizo algo, porque fulanito me dijo algo. No, yo he creído en Jesús y a Jesús tengo que mirar, y Jesús debe ser mi amor, y Jesús debe ser mi esperanza, y Jesús debe ser mi poder y mi todo para yo seguir adelante. No hay fuerza diabólica, no hay poder humano que me saque del camino. Si tú ya le diste al enemigo esa autoridad, vuelve al camino. Vuelve al camino del verdadero evangelio. Porque no puede ser que las palabras de una persona, que la actitud de una persona, que lo que otros están haciendo me desvíe a mí del llamado de ser un hijo de Dios por fe. No puede ser, iglesia. Sal de esa
esa condición, sal de esa mentira. Oh, yo no quiero estudiar por esto. Oh, yo no avanzo por esto. Oh, estás mirando mucho al hombre, y mirar al hombre es idolatría. Idolatría es pecado. Ningún hombre pagó por ti ni por mí. Ningún hombre pagó por ti y por mí. Jesucristo derramó su sangre. Jesucristo dijo: yo voy a limpiar a Gladys. Sí, te he encontrado muy sucia, Gladys. Descuidada y sucia te he encontrado. Oh, estabas en tus suciedades, en tus inmundicias, pero yo te voy a limpiar. Y te limpio. Y pongo en ti la simiente de mi palabra, para que no te parezcas a tu generación, sino seas semejante a Jesucristo. Seas semejante a Jesucristo. ¿Sabe que ese debe ser el anhelo más hermoso de una iglesia, de un hijo de Dios? Parecerme a mi Jesús, ser conocido por Él. Por eso te voy a decir, la Biblia dice: todo aquel que ama al mundo no es amigo de Dios. Si el mundo todavía está ahí, sal de ahí. Deja, lo del mundo es pasajero. Un ratito, un momentito te engaña, te hace sentir y pensar cosas, un momentito, pero después tu condición vuelve a ser la misma. Ven a Cristo. No lo rechaces más. Acepta el perdón que Él ofrece. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor. Y si Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos, en Jesús, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:13-14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hebreos 9 dice, el 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En estos tres pasajes hay una palabra clave que se repite: es la palabra redención. La palabra redención quiere decir que es un acto de redimir. Entonces, ¿qué significa redimir? Redimir significa comprar. El término es usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Y Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si estamos practicando el pecado, si vivimos sin el Señor en una vida así, somos esclavos del pecado. Pero dice que Él compra con su sangre a ese esclavo. Nosotros hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Gálatas 1:15-16. ¿Por qué el apóstol Pablo vivía este evangelio así? Dice la palabra: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con sangre y carne. El apóstol Pablo había sido apartado desde el vientre de su madre y fue llamado por la gracia de Dios para que a él se le revelara
el Señor Jesucristo en su vida para que Él lo pueda predicar en los gentiles. ¿A cuántos aquí no se nos tiene que revelar verdaderamente el Señor Jesucristo? El apóstol Pablo se le había revelado al que él andaba persiguiendo. Se le reveló como crucificado, como muerto y como resucitado. Quiero leer el Salmo 102 para terminar. Es un salmo precioso, 102:13. Dice ahí la palabra del Señor: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. ¿Cuántos hoy quisieran que esa misericordia de Dios llegara a su vida? El Señor dice: el plazo ha llegado para mostrarte esa bendita misericordia. Yo quiero que te pongas de pie, iglesia. Dijo un comentarista algo que a mí me llamó la atención. Dice que en inglés hay una palabra para traducir el dolor tan fuerte que experimentó Jesús en la cruz, que fue un dolor insoportable. Y en inglés tienen una palabra para decir insoportable. Y dice este comentarista, me llamó la atención: qué tan terrible debe haber sido el pecado a los ojos de Dios para requerir tal sacrificio. Y eso me llamó la atención. Nosotros probablemente no entendemos la magnitud de nuestros pecados, la magnitud de vivir sin Dios. Pero Él sí, porque sabe que aparte de vivir aquí en la tierra sin Dios, te espera una eternidad sin Él. Y Dios lo sabe, porque hay un solo camino para llegar al Padre. Hermano, no es ninguna religión, no es ninguna filosofía, no es nada de lo que ahora quizás podamos apoyarnos. No hay nada que te va a conducir a Dios. No hay nada. Jesús dijo: tú quieres llegar a Dios, yo soy el camino. Tú quieres conocer la verdad, yo soy la verdad. Tú quieres tener vida, yo soy la vida. Y aunque nos llamen locos, iglesia, eso es lo que hay que decir allá afuera. ¿Por qué nos van a callar? ¿Por qué una persona va a tener el poder de quitar? Mire, quitó la palabra de las escuelas. Porque cuando el hombre conoce esta palabra, es salvo, es perdonado, es redimido, encuentra su propósito en la vida y tiene vida eterna con Dios. Entonces el diablo no va a querer por nada que tú la creas, que yo la crea, que la vivamos, que la expongamos. No, no, no. Él te va a poner temor, vergüenza, dudas. No. Porque esta palabra transforma el corazón de la persona. Porque esta palabra habla de un Cristo que es el mismo ayer,
hoy y siempre. Porque esta palabra me enseña que las personas pueden ser perdonadas. Porque esta palabra me enseña que las personas pueden ser liberadas. Esta palabra tiene poder de Dios para salvación. Y por eso Satanás quiere callarnos. Quiere callarnos la boca. Y no solamente quiere callarnos la boca afuera. No. Quiere ponerte pereza. Pereza cuando vayas a ella, que te dé sueño, que te dé falta de interés. Porque aquí está la verdad. Un pastor dijo algo y a mí eso me estremeció. Y él dijo: si tú estás dejando de orar, si tú estás dejando de leer la palabra, cuidado y no sean los signos de apostatar de tu fe. Cuidado y te estás apartando sutilmente, suavecito, de creer en esta fe en el Señor Jesucristo. Porque a veces hablamos de apostatar y lo vemos, wow, así, ¿verdad? Y vemos y decimos: no, yo no estoy ahí. Así que cuidado. Nosotros, iglesia, tenemos el poder que el Señor nos ha dado. Y el plazo ha llegado, como dice acá. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, había llegado el plazo. Dios mandaba el libertador y les dijo lo que tenían que hacer. Pero esa liberación no iba a ser sin sangre. Ellos tenían que tener un corderito y matarlo y poner en los dinteles de la puerta de su casa, para que no pasara el destruidor por ahí, para guardar esa familia que iba a salir a la libertad. Hoy te voy a decir: si tú no tienes a Jesús, si tú no aceptas a Jesús, en vano es que vivas aquí toda tu vida. Sin Cristo no hay vida, porque Él es la vida misma. No nos pueden callar. Debemos seguir predicando y anunciando que Él perdona pecados, que Él salva a la gente, que Él libera, que Él limpia, que Él restaura. Y enseñarlo a toda criatura, niño, joven, alto, de todo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Voy a hacer una oración de llamado. Cierra tus ojos, iglesia, no te distraigas. No sé cuántas personas hay aquí que verdaderamente quieren conocer a este Cristo. A un Cristo que lo vas a conocer a través de la palabra. Y un Cristo que se va a revelar a tu vida a través de la palabra. Un Cristo que va a poner una simiente incorruptible en ti. Un Cristo que va a cambiar tu vida hoy, desde hoy. Porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración sencilla. Si tú estás aquí en esta hora y tú necesitas que Cristo cambie tu vida, si sigues viviendo lejos de Dios, hoy ven a Él y dile a Él con todo tu corazón y con toda la sinceridad que puede haber: Señor Jesús, tú has muerto en la cruz del Calvario y al morir derramaste tu sangre, y sin tu sangre yo no tengo perdón. Hoy día yo necesito que me perdones. Reconozco que he vivido una vida sin ti. Hoy, por favor,
Ayúdame a creer. Ayúdame a conocerte. Hoy te abro mi vida, las puertas de mi corazón. Ven a mí, Cristo bendito. Ven a mí, Cristo glorioso. Ven a mi vida, Cristo resucitado. Ven a mi vida y hazme de nuevo. Te doy gracias. Y esta oración la hago con fe. Amén. Si tú has hecho esta oración, pasa al altar. Iglesia, usted siga orando. Si tú has hecho esta oración, pasa al altar. Si estás cansado de vivir con las consecuencias del pecado, con la vergüenza, ven hoy y dale a este Cristo bendito tu vida y conócelo. Empieza una nueva vida. Deja tus cargas en Él. Deja todo aquello que te ha detenido de creer en Él. Si verdaderamente quieres creer en Dios, tienes que venir a Jesús para creer en Él. Hoy ese Cristo bendito ya no está en una cruz, pero predicamos un Cristo crucificado por el poder de ese sacrificio. Él está sentado a la diestra del trono de Dios y Él te llama y Él te dice: ven, no tengas temor, ven, cree en mí, te dice el Señor. Ven, te dice el Señor. Acepta la salvación en Jesús. Acepta el perdón de tus pecados, porque todos somos pecadores. Ahí donde tú estás, no te quedes con lo que viniste. No te quedes como estás. Ven y recibe la gracia. Ven y recibe el perdón de Dios. Ven y recibe lo que el Señor te ofrece. No vivas más separado de Él. No vivas más alejado de Él. Ven al Señor. Ven y recíbelo en tu vida. Recíbelo en tu corazón. Ven ante el Señor, ven. Oh Señor, llama. Tú llamas, Señor, tú llamas. Tú eres el que llama, Señor. Tú eres el que llama a las personas. Si aquí hay hermanos que están desanimados, si alguien ha callado tu boca de anunciar el Evangelio, si te has enfocado más en otras cosas que conocer a ese Jesús, ven al altar, que el Señor te renueve. Dile: Señor, gracias por ese Evangelio que he conocido. Ven al altar a ser renovado. Ven al altar a que el Señor te llene. Oh Señor, oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no te vayas sin hacer de Cristo el Señor de tu vida. Oh Señor, oh Señor, añade, Padre, añade, Padre. Trae las vidas a este lugar, Padre. Tú las amas, con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por tanto, yo te mostraré mi